Shalom, bendiciones. Es un gozo para mí estar una semana más con este estudio bíblico que estamos trayendo acerca del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Como te he dicho, muchos hemos escuchado acerca de Jesús. Sabemos que fue crucificado en una cruz. Hemos escuchado que Él murió por nuestros pecados. Pero esto no nos da toda la información para poder entender lo importante que es ese sacrificio y la gran bendición que ese sacrificio trae para todo aquel que puede entenderlo y que lo puede tomar. Y yo estoy tratando de que podamos estudiar de una manera de una manera en que tú puedas entenderlo. ¿Por qué te digo esta situación o esto? Porque esta Biblia me va a hablar de cosas espirituales. Y cuando nosotros no conocemos a Dios a través de la Biblia, pues oímos de las cosas espirituales, pero no las conocemos. Entonces, como no las conocemos, nos cuesta mucho trabajo poder entenderlas. Yo te hablé la semana pasada en Mateo 13, si quieres tener tu Biblia ahí, sería muy bueno que la tuvieras, que pudieras ir a Mateo 13. La semana pasada yo te dije, cuando en Mateo 13, 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata. Entonces, en primer lugar, esta es la palabra del reino. Esta es la palabra que me va a ayudar a conocer los mandamientos y las leyes del reino para que yo aprenda a obedecerlas, para que yo pueda ser parte del reino de los cielos. Y dice aquí que cuando oímos esta palabra, pero no la entendemos, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás, el diablo, el ángel caído. Creo que todos hemos oído de ese ser espiritual. Él va a venir y te la va a arrebatar porque tú no la entiendes. ¿Sí? Dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, esta palabra debe penetrar a nuestro corazón, a nuestro interior. Ese es nuestro corazón. No estoy hablando del corazón físico, sino estoy hablando del corazón que viene y que está en nuestra alma. Entonces, esta palabra necesita entrar a nosotros y poderla entender para que sea parte de nosotros y para que nosotros la podamos aplicar a nuestra vida. Y entonces así sí vamos a poder nosotros ser transformados. Y no solo eso, vamos a pertenecer al reino de los cielos. Entonces, en esta necesidad que hay de que podamos entender lo que es la palabra de Dios, yo trato de explicar ciertos versículos como este de Mateo 13, que lo hago con el propósito para que tú puedas entender que lo que tú estás recibiendo es algo espiritual y que es muy importante que tú lo entiendas. Como te dije, nosotros no conocemos las cosas espirituales, entonces nos es muy difícil poder conocerlas. Y por eso te traigo también este versículo, porque de lo que voy a hablar es algo espiritual y es muy importante que prestemos atención y que podamos entender esto, qué es lo que nos va a transformar, qué es lo que va a hacer que nosotros podamos ser parte del reino de los cielos. Dice en el versículo 18:3, y dijo, aquí está hablando Jesús, ¿sí? Si quieren vamos a irnos al 1 y 2 para que nos ubiquemos. Dice en el capítulo 18 de Mateo y el versículo 1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, las cosas son muy diferentes a las cosas que nosotros vivimos aquí en la tierra.
Los conceptos que están en el reino de los cielos son muy diferentes a los conceptos que hay en la tierra, a los conceptos que tú y yo aprendimos en la tierra. Entonces, cuando nosotros venimos a conocer la palabra de Dios, que como te lo he dicho muchas veces, es un libro que nos habla de cosas físicas, pero muchas veces de cosas espirituales, pues nosotros necesitamos como comenzar, como que fuéramos unos niños pequeñitos, que vamos a comenzar a conocer las cosas espirituales. Por ejemplo, un niño pequeño, cuando un niño nace, ese niño pues lo tienen que bañar, lo tienen que dar de comer en la boca, le tienen que cambiar su pañal. Ese niño es un niño nuevo que no conoce este mundo físico, que está llegando aquí, y entonces él va a ir aprendiendo todo. Él va aprendiendo él va aprendiendo desde hablar, a comer. Primero no solamente sabe comer cosas líquidas, después ya empieza a comer cosas sólidas y él va comenzando a aprender a pedir lo que él necesita. ¿Qué hace el niño? Aprende que llorando su mamá le va a ir a buscar para ver qué es lo que necesita y lo va a cambiar, le va a dar de comer, etcétera. Entonces el niño comienza a aprender a vivir en este mundo. Y todo para él es nuevo, y cuando es pequeñito todo lo quiere agarrar porque para él todo es nuevo, todo lo tiene que experimentar, y de esta forma va aprendiendo, empieza a caminar, luego empieza a hablar, luego ya empieza él a comer solito, empieza a aprender a ir al baño él solo, ya no le tienen que poner pañal, etcétera. Así vamos aprendiendo todo de cero hasta que ya llegamos a una etapa de adulto. Ahora, ¿a qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? Porque ellos están pensando, ¿quién iba a ser el mayor? Ellos tenían la mentalidad que tenemos en la tierra, ¿verdad? De que hay quién es más importante, o hay quién es más rico, o hay quién tiene más, o quién es el que tiene más estudios. Esa es la manera en que nosotros nos movemos aquí en la tierra, ¿verdad? Es que es como un nivel de mucha competencia, pero en el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos precisamente es una de las cosas por las que no hay conflicto. En el reino de los cielos cada quien tiene una asignación, y cuando cada uno cumple con su asignación, todo está en orden. ¿Ok? Entonces es diferente. Por eso tenemos que aprender. Por eso le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños. Entonces nosotros tenemos que hacer de cuenta que vamos a ser unos niños pequeños para que seamos instruidos a saber lo que es ser un ser espiritual. A ver, vamos aquí. Esta es una parte que debemos explicar muy bien. Dios es espíritu. Y yo soy espíritu. Tú eres un espíritu. Cuando nosotros no conocemos al Señor Jesús, cuando no hemos hecho con todo nuestro corazón esa oración de fe que decimos, yo reconozco que soy pecadora y que necesito que mis pecados sean perdonados, y decido tomar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para que mis pecados sean lavados y para que yo pueda volver a tener una vida espiritual y pueda tener una relación de espíritu a espíritu con el Dios que me creó. Entonces ahí ya vemos que cuando nosotros comenzamos hacemos esta oración de fe, de ahí comienza un caminar en el que vamos a ir aprendiendo las cosas básicas de qué es ser un ser espiritual. Entonces, hay muchas cosas que vamos a hablar espirituales, pero si tú no las entiendes, pues entonces esa palabra no va a arraigarse en ti y la vas a perder. Y entonces tú vas a
esto no te va a transformar, tú no te vas a sentir de una manera diferente. Te va a perder el propósito por el cual tú estás dedicando tiempo a este estudio. Entonces aquí dice que nosotros necesitamos volver a hacernos niños. Y es una decisión de cada uno. Cuando yo digo, si yo sigo al Señor Jesús, yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Cuando yo digo, sé mi Señor y mi Salvador, entra a morar a mi corazón al Señor Jesús. Le estoy diciendo que yo voy a comenzar a vivir como Él me está mandando, como su palabra me está diciendo. Ahí es cuando yo le digo, ¿sabes qué? Yo te entrego mi voluntad. Voy a hacer lo que tú me digas. Voy a vivir como tú me dices aquí en la palabra. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos, sí, yo quiero ser parte del reino de los cielos. Yo tomo ese sacrificio. Yo decido que el Señor Jesús sea mi Señor y que yo voy a vivir como Él me lo manda. Entonces ahí debemos entender que vamos a ser como unos niños a los cuales les van a explicar las cosas y ellos van a creerlo. Mira, las cosas espirituales tú nunca las has experimentado, tú no las conoces. Has escuchado, has visto algunas cosas, pero no has tenido experiencias sobrenaturales, donde tú le digas a una gran tormenta que se avecina en el nombre de Jesús, sea en el nombre poderoso de Jesús, hágase bonanza. Y tú ves que esas nubes comienzan a disminuir y comienzan a dejar de llover, comienza a dejar esa tormenta. Eso es algo sobrenatural. Tú nunca has experimentado eso. Entonces, tú no puedes hablar de algo que tú no has vivido. Yo tampoco puedo hablar de algo que yo no he vivido. Solamente te puedo decir que si tú le entregas al Señor tu corazón y decides ser obediente y decides pedirle al Espíritu Santo que te ayude a ser ese niño o esa niña, que cuando estudiemos las cosas espirituales tú las puedas creer y no te pongas a pensar, ay no, pero es que eso no creo que sea cierto. Ay no, pero ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Si tú eres como un niño, te vamos a explicar las cosas espirituales y tú las vas a creer y tú las vas a dejar que permanezcan en tu corazón. ¿Por qué te estoy explicando esta palabra? ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque vamos a hablar de algo muy importante como es lo que es la cruz del Calvario, lo que es ese sacrificio que hizo Jesús. Ese sacrificio que hizo Jesús no es un hecho en la historia nada más, no fue un evento que marcó la historia, ¿verdad? Porque a partir de ese hecho, pues se dice después de Cristo y todo lo que sucedió antes de Cristo. No es nada más un hecho histórico, algo que pasó. Vamos a comenzar a hablar lo que es la eternidad, porque el reino espiritual se mueve en la eternidad, no se mueve en el mundo físico, no se mueve en el tiempo que nosotros nos movemos. Entonces vamos a estar explicando cosas muy importantes que necesitamos que tú entiendas para que entonces las puedas recibir, para que sean parte de ti y entonces tú puedas usar eso como herramienta y entonces puedas ser transformada o transformado. Entonces por eso es muy importante que nosotros seamos como esos niños que no estamos pensando, un niño pequeño no está pensando quién es el más importante. Un niño pequeño tú le dices y le enseñas y él todo te cree y él todo te recibe y tú le dices, mira, haz esto y lo hace. Si tú lo enseñas a hacer las cosas o a caminar de una manera, él lo va a aprender. Porque él está dispuesto a aprender. Un niño quiere aprender y quiere experimentar este mundo y todo lo que tú le enseñas o le dices o lo llevas y lo que quiere él es experimentar, es tocar, es ver, es hacer. Entonces
Así como un niño pequeño, tú lo puedes instruir y le enseñas y él te cree todo. Así debemos de ser como unos niños pequeños. Cuando nosotros comenzamos a aprender y a estudiar esta palabra, debemos de creer todo lo que está en la palabra, todo lo que nos dicen aquí en la palabra, debemos de nosotros recibirlo, creerlo. ¿Qué sucede cuando yo lo creo? Cuando yo lo creo, entra a mi corazón y lo entiendo. Y cuando yo lo entiendo, entonces no va a ser fácil que me roben esta palabra y va a crecer esta palabra y yo voy a empezar a conocer a Dios y mi vida va a ser transformada. ¿Por qué va a ser transformada? Porque cuando comenzamos a caminar con Dios, comenzamos a alinearnos con Él, a ser obedientes a su palabra, nosotros comenzamos a ponernos a cuentas con Dios. Y entonces comenzamos a sentirnos en paz, comenzamos a sentirnos muy bien, comenzamos a caminar de una manera diferente, muy diferente a la que veníamos caminando. Y ya nuestra vida ya no es una vida gris, una vida en la que la mayor parte del tiempo estamos molestos, en las que cualquier cosita nos molesta o nos hace enojar. Entonces, esto es algo muy importante porque esta palabra es verdadera y esta palabra nos enseña nuestra otra parte que nunca hemos conocido, que es nuestra vida espiritual. Porque nuestra vida espiritual nunca la hemos tenido. Nosotros somos seres espirituales, pero si no conocemos a Dios, pues no conocemos y nunca hemos experimentado nada. Entonces, ahora la palabra de Dios nos va a ayudar a ir siendo esas personas, esos seres espirituales que comenzamos a ser como un niño para que podamos recibir esta palabra que es la palabra del reino. Entonces vemos que es muy importante por eso que nosotros seamos como niños. Un niño no está pensando, como te dije, quién es más importante. Un niño cree lo que tú le dices. Y nosotros somos como esos niños espiritualmente hablando, que nunca hemos experimentado las cosas espirituales. Y necesitamos que alguien nos guíe, que alguien nos enseñe. Y necesitamos recibir lo que nos está hablando. Ese ministro, ministra de Dios, para que podamos entender su palabra. ¿Qué es lo que hace un niño? Dice el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay soberbia, no hay arrogancia, no hay nada de esto. Como te repito, en el reino de los cielos no hay competencia. No hay de que yo soy más importante que tú, o tú eres más importante, o yo tengo más, o yo soy más. No hay nada de eso. En el reino de los cielos, para que estemos en el reino de los cielos, nosotros debemos aprender a humillarnos. Debemos aprender a no sentirnos más que los demás. Debemos aprender a ser como un niño. Entonces, esta es la palabra de hoy. Ya no vamos a poder empezar con el tema que te dije yo de la cruz, porque es un tema que no me va a dar tiempo para terminar de explicar. Ya tenemos muy poquito tiempo y pues hasta aquí vamos a terminar esto. Solamente te quiero dejar en tu mente que como seres espirituales, cuando nosotros apenas comenzamos a caminar en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, cuando apenas hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, pues somos literalmente un niño pequeño espiritualmente hablando. Y debemos de ser como un niño pequeño que no tiene ninguna orgullo o soberbia o que yo soy más importante. No hay nada en eso, ¿no? De eso en un niño pequeño. Simplemente es un niño
que todo quiere aprender, que todo quiere conocer, que todo quiere experimentar y que está dispuesto a recibir cuando alguien le enseña algo para aprender. Entonces, solamente te pido que te quedes con eso en tu mente, que si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú eres un niño pequeño o una niña pequeña, espiritualmente hablando, que necesita aprender lo que es tener una vida espiritual. ¿Por qué vas a tener una vida espiritual? Porque el propósito de Jesús es unir al hombre con Dios, es tener una comunicación de espíritu a espíritu con Dios. Cuando tú ya recibes al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces tú ya tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, y el Espíritu de Dios le va a dar vida a tu espíritu para que tú puedas tener una relación de espíritu a espíritu con Dios, para que tú puedas percibir a Dios. Y cuando tú comienzas a percibirlo, pues vas a tener unas experiencias maravillosas, te vas a sentir maravillosamente bien y te vas a dar cuenta que Dios no es un ser que está en el cielo sentado en un trono, que está muy ajeno de ti, sino que Él ha venido a morar a tu corazón para tener una relación contigo. Bueno, pues aquí terminamos. Shalom. En el nombre poderoso de Jesús te voy a pedir que cierres tus ojos e inclines tu cabeza. Y en el nombre de Jesús vamos a hacer una oración. Vamos a decirle: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido que me ayudes a ser una niña, a ser un niño, que yo pueda ser ese niño, esa niña, espiritualmente hablando, que pueda recibir la instrucción que tú me quieres dar, que yo pueda entender que esta clase que yo estoy tomando no es algo así nada más, sino que tú lo has planeado en mi vida para que yo pueda tomar esta clase, porque tú tienes un plan en mi vida en el cual yo te conozca y que yo pueda percibirte y que yo pueda recibir tu amor y tu dirección. Yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que me ayudes a ser ese niño, a ser esa niña, y que yo pueda recibir esta palabra, que yo pueda entender esta palabra, que yo no ponga incredulidad, que yo no me ponga a pensar, ay, será o no será, sino que simplemente yo reciba la palabra y que esta palabra entre a mí, como cuando se le instruye a un niño, que el niño te escucha y que el niño todo lo cree. Así yo quiero ser como ese niño que recibe todo y que cree todo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Shalom, bendiciones, que tengan una excelente semana. Hasta pronto.